Hasta ahora hemos visto los escurrimientos de superficie libre en canales en régimen uniforme y permanente. La velocidad en particular, como vimos en 8901, y las otras variables, como por ejemplo el tirante, no se modifican ni a lo largo del recorrido ni a través del tiempo respectivamente. La presencia de diferentes singularidades en el trazado de canales, como pueden ser la aparición de obstáculos, cambios de pendiente, de sección y o rugosidad, generan que el tirante se modifique con la posición. Estudiaremos en consecuencia cómo se modifica el perfil de la superficie libre del escurrimiento ante la presencia de alguna de estas singularidades. En nuestro análisis, el escurrimiento continúa siendo permanente, por lo cual el caudal continuará siendo constante con el tiempo. Además, al no haber ni fuentes ni sumideros en los diferentes tramos considerados, el caudal seguirá siendo constante con el recorrido a los efectos de verificar la ecuación de continuidad. Cuando la variación de tirante con la posición se produce de modo gradual, es decir, del orden de algunos metros en kilómetros y aún menos, decimos que estamos en presencia de un escurrimiento gradualmente variado y da lugar a lo que llamamos curvas de remanso y que vamos a estudiar en esta primera mitad del tema. Como dijimos en nuestra primera diapositiva, un escurrimiento variado se caracteriza porque la velocidad en particular y otras variables en general no permanecen constantes a lo largo del recorrido, como sucede en un escurrimiento uniforme. La variación de tirante genera una variación en la sección del escurrimiento y por consiguiente al variar la sección, siendo el caudal constante, se produce una variación de la velocidad. El perfil longitudinal de la superficie libre en un escurrimiento gradualmente variado se denomina curva de remanso. El objetivo será, pues, conocer el tirante en función del recorrido, para lo cual deberemos definir lo que llamamos ecuación diferencial de la curva de remanso. Como ejemplo, una de las singularidades que producen un escurrimiento variado es la interposición de obstáculos. En este caso, estamos en presencia de la estructura llamada subvertedor, que permite generar una sobreelevación en el nivel de las aguas hacia aguas arriba de la estructura, facilitando así la derivación de las aguas hacia una obra de toma transversal al canal. Los excedentes escurren por el perfil vertedor de la estructura. En términos generales, en un escurrimiento variado, el tirante podrá crecer o podrá disminuir. De este modo, el diferencial H podrá ser positivo o negativo respectivamente. Si su valor es positivo, la sección de escurrimiento se incrementará debido a este aumento de tirante, lo que ocasionará una disminución de velocidad para satisfacer la condición de caudal constante. Estaremos en presencia de corrientes retardadas. Por el contrario, valores negativos de delta H ocasionarán disminuciones en la sección de escurrimiento y el consecuente incremento de la velocidad. En este caso, pues la corriente será acelerada. Para conocer el perfil de la superficie libre, deberemos conocer la variación del tirante con respecto al recorrido. Más fácil resulta estudiar la variación de la energía propia con respecto al tirante y al recorrido. En efecto, si multiplicamos y dividimos por la variación de la energía propia y reordenamos términos, conocer la variación del tirante con el recorrido significa calcular el cociente entre la variación de la energía propia con el recorrido y la variación de la energía propia con el tirante. Y es eso lo que haremos en las siguientes diapositivas. Para calcular la variación de la energía propia con el recorrido, plantearemos la ecuación de Bernoulli entre dos secciones arbitrarias e infinitamente próximas una de otra. Ubicamos el plano de comparación en concordancia con un punto de la solera en la sección 2, de modo tal que la energía de posición por unidad de peso en esa sección se anule. Del planteo de Bernoulli surge que la energía de posición por unidad de peso en la sección 1 más la energía de presión por unidad de peso en esa misma sección más la energía cinética por unidad de peso en esa misma sección 1 resulta ser igual a la energía de presión por unidad de peso en la sección más la energía cinética por unidad de peso en esa misma sección, más la pérdida de energía necesaria para trasladarse de la sección 1 a la sección 2. La energía de posición por unidad de peso de la sección 1 resulta ser igual al producto de la pendiente de la solera del canal por la distancia que separa a ambas secciones.
La energía de presión por unidad de peso resulta igual al tirante respectivo para cada una de las secciones, asumiendo una distribución hidrostática de presiones. Recordando la definición de energía propia que vimos en anteriores videos, nos permiten reemplazar los términos de energía de presión y cinética por unidad de peso en cada una de las secciones por las respectivas energías propias. La pérdida de energía total resulta ser igual al producto de la pérdida unitaria J asterisco por la distancia entre ambas secciones. Si reemplazamos en la ecuación de Bernoulli, reagrupamos términos y expresamos los incrementos de modo diferencial, llegamos a que la variación de la energía propia con el recorrido resulta ser igual a la diferencia entre la pendiente de la solera del canal y la pérdida unitaria de energía total. Si recordamos de anteriores videos, cuando el escurrimiento era uniforme, la pendiente de la solera del canal coincidía con la pérdida unitaria de energía total, de forma tal que la energía propia de la corriente se mantenía constante. En este caso, al ser el escurrimiento gradualmente variado, ello no sucede. Ya tenemos el numerador de nuestra ecuación diferencial. Si queremos expresar este numerador de modo más desarrollado, podemos aplicar la expresión de Chezy y despejar de allí el valor de la pendiente de la solera, que queda expresado en función de los parámetros uniformes de caudal, sección de escurrimiento, radio hidráulico y coeficiente de Chezy. Todos valores puntuales y que, como vamos a ver en los problemas, serán nuestras condiciones de contorno particular. Asumiendo la hipótesis cierta que las secciones 1 y 2 son muy próximas y que el movimiento es gradualmente variado, podemos aceptar que la pendiente I y la línea y la energía unitaria J asterisco son casi paralelas, lo cual nos permite calcular también J asterisco con la expresión de Chezy, variable en este caso de sección en sección, resultando en consecuencia función del tirante. Si reemplazamos, obtenemos otra forma de expresión para la variación de energía propia con el recorrido, ahora función del caudal. La sección de escurrimiento, el radio hidráulico y el coeficiente de Chezy correspondiente a los valores uniformes y los valores para cualquier sección genérica. Teniendo en cuenta que el caudal se mantiene constante, podemos sacar al mismo como factor común y reemplazarlo por la ecuación de Chezy, nuevamente. Así tenemos otra forma de expresar la variación de la energía propia con el recorrido en función de la pendiente de la solera, parámetros geométricos como el radio hidráulico y la sección de escurrimiento, y un parámetro resistente como el coeficiente de Chezy. En esta última expresión, vemos que para valores del tirante mayores al tirante uniforme, el denominador del segundo miembro del paréntesis resulta ser siempre mayor que el numerador, por lo cual dicho paréntesis es siempre positivo. Concluimos entonces que cuando el tirante resulta ser mayor que el tirante uniforme, la variación de energía propia respecto al camino resulta ser positiva, es decir, creciente. Ojo, tener presente que lo que crece es la energía propia de la corriente, que es una parte de la energía total. La energía total siempre disminuye, en este caso producto de la disminución de la energía de posición. Ya tenemos calculado el numerador de nuestra ecuación diferencial. Ahora vamos a determinar la variación de la energía propia con respecto al tirante. Esto ya lo hemos visto en videos anteriores. Si expresamos la energía propia en función del tirante y la velocidad, y a esta en función del caudal y la sección de escurrimiento, obtenemos una función que depende del tirante. Derivamos respecto al tirante y teniendo presente que la variación de la sección de escurrimiento con respecto al tirante es igual al ancho superficial, llegamos a la expresión final que representa el denominador de nuestra ecuación diferencial. Si recordamos la expresión para el cálculo del tirante crítico, que resulta ser aquel para el cual la energía propia es mínima, podemos ver que cuando el tirante es igual al tirante crítico, el término de caudal al cuadrado por la base superficial, que resulta ser la base crítica, dividido por la gravedad y la sección de escurrimiento, que también resulta ser crítica, es igual a la unidad. Cuando el tirante resulta ser mayor al tirante crítico, este valor es menor que 1 y la variación de la energía propia con el tirante es positiva. Por el contrario,
para valores de tirante menores que el tirante crítico, este valor de Q cuadrado por B sobre G por la sección al cubo resulta ser mayor que 1 y la variación de la energía propia con el tirante es negativa. Si reemplazamos las expresiones sostenidas, tenemos la ecuación diferencial de la curva de remanso. Como podrán ver, resulta una expresión difícil de resolver por los elementos del análisis matemático, amén de resultar complejo el conocimiento de todas las variables involucradas en función del tirante. Para su resolución se emplean diferentes métodos numéricos que exceden el alcance de este primer curso. En las próximas diapositivas veremos cómo podemos conceptualmente analizar la variación del signo del diferencial del tirante respecto al recorrido en cada una de las zonas de los diferentes tipos de canal. Si sumamos a esto las características de contorno de las diferentes curvas de remanso, nos permitirá trazar de modo conceptual su forma genérica. Primeramente analizaremos qué puede pasar en los canales de débil pendiente. Recordemos que se definen como canales de débil pendiente aquellos canales cuya pendiente resulta ser menor que la pendiente crítica, resultando en consecuencia el tirante uniforme mayor que el tirante crítico por el simple análisis de la curva HI que resulta de graficar la ecuación de Chezy considerando que el caudal, la forma de sección y la rugosidad permanecen constantes. Quedan en consecuencia definidas tres zonas, una zona 1 para tirantes superiores al crítico, una zona 2 para tirantes comprendidos entre el crítico y el tirante uniforme, y una zona 3 para tirantes menores al tirante crítico. Si analizamos la zona 1, vemos que el tirante resulta ser mayor que el uniforme y mayor que el crítico. Por lo tanto, resultan ser positivas tanto la variación de energía propia con respecto al recorrido como con respecto al tirante, como vimos en diapositivas anteriores. Obviamente su cociente también resulta positivo, dando lugar a un crecimiento del tirante con el recorrido. Al crecer el tirante, crece la sección, resultando una velocidad decreciente. La corriente resulta ser retardada. Si analizamos ahora la zona 2, vemos que el tirante continúa siendo mayor que el tirante crítico, pero menor que el tirante uniforme. En consecuencia, la variación de energía propia con respecto al recorrido pasa a ser negativa, mientras que con respecto al tirante se mantiene como positiva, como vimos en diapositivas anteriores. Obviamente su cociente resulta negativo, dando lugar a una disminución del tirante con el recorrido. Al decrecer el tirante, se reduce la sección, resultando un aumento de la velocidad. La corriente resulta ser acelerada. Si analizamos ahora la zona 3, vemos que el tirante resulta ser menor que el tirante uniforme y menor que el tirante crítico, por lo tanto resultan ser negativas, tanto la variación de energía propia con respecto al recorrido como con respecto al tirante, como vimos en diapositivas anteriores. Obviamente su cociente resultará positivo, dando lugar a un crecimiento del tirante con el recorrido. Al crecer el tirante, crece la sección resultando una velocidad decreciente. En consecuencia, la corriente resulta ser retardada. Sucede lo mismo que en la zona 1, pero por causas opuestas. Ahora analizaremos qué puede pasar en los canales de fuerte pendiente. Recordemos que se definen como canales de fuerte pendiente aquellos canales cuya pendiente resulta ser mayor que la pendiente crítica, resultando en consecuencia el tirante uniforme menor que el tirante crítico, por simple análisis de la curva HI, que resulta de graficar la ecuación de Chezy. Considerando que el caudal, la forma de sección y la rugosidad permanecen constantes. Quedan en consecuencia también definidas tres zonas. Una zona para tirantes superiores al crítico, que llamamos 1, una zona 2 para tirantes comprendidos entre el tirante uniforme y el tirante crítico, y una zona 3 para tirantes menores al tirante uniforme. Si analizamos la zona 1, vemos que el tirante resulta ser mayor que el uniforme y mayor que el crítico. Por lo tanto, resultan ser positivas, tanto la variación de energía propia con respecto al recorrido como con respecto al tirante, como vimos en diapositivas anteriores. Obviamente, su cociente también resulta positivo,
dando lugar a un crecimiento del tirante con el recorrido. Al crecer el tirante, crece la sección, resultando una velocidad decreciente. La corriente, en consecuencia, resulta ser retardada. Si analizamos ahora la zona 2, vemos que el tirante continúa siendo mayor que el tirante uniforme, pero menor que el tirante crítico. En consecuencia, la variación de energía propia con respecto al recorrido pasa a ser positiva, mientras que con respecto al tirante pasa a ser negativa, como vimos en diapositivas anteriores. Obviamente su cociente resulta negativo, dando lugar a una disminución del tirante con el recorrido. Al decrecer el tirante, se reduce la sección, resultando un aumento de la velocidad. La corriente resulta ser acelerada. Por último, si analizamos la zona 3 en un canal de fuerte pendiente, vemos que el tirante resulta ser menor que el tirante uniforme y menor que el tirante crítico. Por lo tanto, resulta ser negativas tanto la variación de energía propia con respecto al recorrido como con respecto al tirante, como vimos en diapositivas anteriores. Obviamente su cociente resultará positivo, dando lugar a un crecimiento del tirante con el recorrido. Al crecer el tirante, crece la sección resultando una velocidad decreciente. La corriente resulta ser retardada. Sucede lo mismo que en la zona 3 de un canal de débil pendiente, también lo mismo que en la zona 1 de un canal de fuerte pendiente, pero por causas opuestas. Ya vimos cómo resulta la tendencia creciente o decreciente del tirante en función a la zona donde nos encontremos y al tipo de canal en cuestión. Vemos ahora las diferentes condiciones de contorno según el tirante tienda al tirante uniforme o al tirante crítico, o se haga infinitamente grande o se acerque a cero. Nuevamente evaluaremos la ecuación diferencial de la curva de remanso y vemos que en resumidas cuentas resulta ser función del tirante genérico para cada sección y de los valores que adopten respectivamente el tirante uniforme y el tirante crítico. Cuando el tirante tiende al tirante uniforme, el cociente del paréntesis del numerador tiende a 1, anulándose en consecuencia dicho numerador. La variación del tirante con el recorrido tiende a 0 y la curva de remanso debe acercarse asintóticamente al tirante uniforme. Por el contrario, cuando el tirante tiende al tirante crítico, lo que se anula es el denominador, por lo cual la curva de remanso tiende a cortar al tirante crítico normalmente. Cuando el tirante se hace infinitamente grande, el denominador y el paréntesis del numerador tienden a 1 y la curva de remanso tiende a la pendiente de la solera del canal. Sucede lo mismo cuando el tirante tiende a 0. Se simplifican el denominador y el paréntesis del numerador y la curva de remanso tiende a la pendiente de la solera del canal. Con la tendencia del signo y las condiciones de contorno evaluadas, trazaremos a continuación de modo cualitativo las curvas de remanso para las diferentes zonas de los canales de débil y de fuerte pendiente. Comenzaremos con las curvas propias de los canales de débil pendiente. Las llamaremos curvas D, seguidas del número que identifican a la zona a la cual pertenecen. En canales de débil pendiente solo podemos tener curvas del tipo D. En la zona 1 vimos que la curva era creciente, tendiendo a ser asintótica al tirante uniforme, cuando el tirante se aproximaba al mismo, y a la pendiente I cuando se hacía infinitamente grande. En la zona 2 vimos que la curva era decreciente, tendiendo a ser asintótica al tirante uniforme cuando el tirante se aproximaba al mismo y a cortar perpendicularmente al tirante crítico. En la zona 3 vimos que la curva era creciente, tendiendo a ser asintótica a la pendiente I cuando se hacía infinitamente pequeña y a cortar perpendicularmente al tirante crítico. Continuamos con las curvas propias de los canales de fuerte pendiente. Las llamaremos curvas F, seguidas del número que identifican a la zona a la cual pertenecen. En canales de fuerte pendiente solo podemos tener curvas del tipo F. En la zona 1 vimos que la curva era creciente, tendiendo a cortar perpendicularmente al tirante crítico y ser asintótica a la pendiente I cuando el tirante se hacía infinitamente grande. En la zona 2 vimos que la curva era decreciente, tendiendo a cortar perpendicularmente al tirante crítico y a ser asintótica al tirante uniforme cuando el tirante se aproximaba al mismo.
En la zona 3 vimos que la curva era creciente, tendiendo a ser asintótica a la pendiente I cuando se hacía infinitamente pequeña, y a ser asintótica al tirante uniforme cuando el tirante se aproximaba al mismo.